días, mi estimada docente. La actividad que tenemos que realizar en el grupo 9 es la realización de una planificación microcurricular. El grupo 9 está conformado por Cristian José Delgado Chávez, José Miguel Domínguez Núñez, Lilian Lorena Mendoza, Elvia Lorena Párraga, Cristian Eduardo Holguín y Jorge Andrés Arrietas Sánchez. Dentro de este plan de clase tenemos en primer lugar la experiencia, donde proyectaremos una imagen para que el estudiante se familiarice con ciertos objetos que hay alrededor de su hogar. Después, plasmamos sus recuerdos en una hoja y vamos formando el concepto, en este caso que es la materia y sus utilidades. Luego reflexionamos por ciertos ejemplos que hay en la naturaleza, puede ser el Sol, la Luna, nuestro planeta, el sistema solar, para que ellos vean la similitud de ciertas cosas. Y terminamos con la conceptualización, donde ya ingresamos con el respectivo tema y su definición. Avanzamos un poco más, después de ya tener el concepto establecido, vemos las propiedades generales, y eso nos da un plan de clase de 45 minutos. También tenemos las propiedades de las materias. Vamos a utilizar técnicas e instrumentos de evaluación, que en este caso es la observación, medición. Lo plasmamos en un registro, en una rúbrica y en nuestro portafolio. Los estudiantes razonarán y evaluarán este tema. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian José Delgado Chávez, integrante del grupo 9. Con lo que respecta a la experiencia y a la expectativa que se van a reflexionar ahora el tema, es indagar y clasificar la materia en sustancias puras y mezclas y relacionadas con otros tipos de físicos de la materia, ¿no? En base a esto, eh, tenemos en sí qué experiencia nos llevamos con todos los objetos que tenemos ahí relacionados, que ya se los voy a enseñar. En una hoja, se escriben todos los objetos como recuerdo. Comparo la lista de mis compañeros y compañeras, obviamente, dentro del aula y la experiencia que se va a indagar. Observamos, qué observamos en la fotografía y en los completamos lo que es en el listado, ¿no? Ahora, en base a eso, cómo en sí acordamos los colores, los tamaños, pesos y texturas? Eso es una forma de atributos frente a cada objeto, ¿no? En sí, ¿de qué están hechos los objetos que ya les voy a representar? En sí, los objetos están hechos de sol, la luna, de nuestro entorno que es nuestro planeta. ¿De qué están hechos los animales? De qué las plantas, el agua y mi cuerpo. No. Los objetos pesarán los mismos en cualquiera, obviamente. Pesarán el mismo porque son las partes del universo que hay en las partículas de cada uno. Si estuviéramos en la luna, ¿qué tan fácil sería levantar un objeto muy pesado? Claro que sí, sería un objeto muy pesado, muy minucioso, porque lo que es la compactación de nuestro sistema solar es muy fuerte constantemente con lo que hay aquí. Entonces, ¿qué reconocemos aquí? Un papel, las frutas, como está aquí, el aceite, la cocina, una jarra, el color del jugo de naranja, color naranja, el color del aceite como tipo palidito. En sí, esto nos conlleva a, a reconocer mucho lo que es los colores y la experiencia que se va a dar o indagar en cada tema que se va a reflexionar. Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Lilian Mendoza, pertenezco al grupo número 9 con el tema de la materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que ocupa un lugar determinado que posee masa, espacio y volumen. Cualquier persona, objeto, materia. Sin embargo, hay cosas que no se pueden ver a simple vista, como ejemplo la materia, una partícula de polvo, una bacteria en el cuerpo, átomos del cuerpo y moléculas también son materia. La materia tiene distintas propiedades que podemos definir
definirlas en dos partes, las generales y las específicas. Las generales son todas aquellas que se presentan en cualquier objeto o sustancia, por ejemplo, masa, volumen, elasticidad, movilidad, inercia y penetrabilidad, entre otras. Aquí tengo, por ejemplo, el de la elasticidad. Todo objeto, por más que yo lo estire, y si yo lo suelto, va a volver a su tamaño original, ya sea un elástico, ya sea un globo. Si yo al globo le saco el aire, va a volver a su estado original, de esta manera. En las propiedades específicas sabemos que se dividen en dos tipos, que son físicas y químicas. Las físicas se dividen en dos: extensivas, que es la que depende de la cantidad de materia que hay presente en la sustancia, y la intensiva son las que no dependen de la cantidad de materia. Y las químicas, pues son las que se manifiestan al alterar la estructura externa o molecular cuando esta sustancia interactúa con otras. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Ortiz y en este caso hablaremos de las propiedades generales de la materia. La materia es todo lo que existe a nuestro alrededor y que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esto incluye desde las cosas que puedes tocar como una piedra o una silla hasta cosas invisibles como el aire. Comprender qué es la materia nos ayuda a conocer mejor el mundo que nos rodea y cómo interactúan los objetos en él. Propiedades generales de la materia. Masa. Cantidad de materia de un objeto. Se mide con una balanza. Por ejemplo, una manzana tiene más masa que una hoja de papel. Volumen. Espacio en el que ocupa un objeto. Se mide con probeta, regla o vaso medidor. Un globo inflado ocupa más volumen que uno desinflado. Peso. Fuerza con la que la gravedad atrae un objeto hacia la Tierra. Se mide con balanza de resorte y varía según el lugar. Impenetrabilidad. Dos cuerpos no se pueden ocupar en el mismo lugar al mismo tiempo, como una piedra que no cabe en una botella llena de agua sin que se derrame. Importancia de las propiedades de la materia. Estas propiedades generales de la materia nos permiten medir y comprender objetos y sustancias de forma sencilla y científica. Gracias a ellas podemos comprender mejor las características de los que nos rodea y cómo interactúan entre diferentes objetos y materiales. Por ejemplo, sabemos que la masa no cambia, aunque el peso sí, y el volumen nos ayuda a entender cuánto espacio ocupa algo. Estas ideas son las bases para estudiar la ciencia con curiosidad y precisión. Propiedades en la vida cotidiana. La masa en los alimentos. Usamos la masa para saber cuánto pesa una fruta antes de comprarla. El volumen de los líquidos. Medimos el volumen del agua que bebemos con vasos medidores para saber cuánto estamos tomando. La impenetrabilidad en los objetos. Cuando guardamos cosas en la mochila, no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Resumen. Entender la materia. Recordar que la materia tiene masa y ocupa espacio. Aprender las propiedades. Conocer la masa, volumen, peso e impenetrabilidad. Observar y experimentar. Aplica estas ideas en el día a día con objetos de tu alrededor. Gracias. Buenas tardes. A mí me toca hablar acerca de las técnicas e instrumentos de evaluación. Como podemos ver en la planificación, tenemos las técnicas de observación y medición. A las técnicas de observación y medición, eh, en la observación vamos a mirar y registrar de manera sistemática el comportamiento o actitudes o desempeños que tengan los estudiantes durante la actividad en situaciones específicas. En lo que es medición, lo vamos a utilizar para obtener datos cuantitativos sobre el aprendizaje, generalmente a través de pruebas, ejercicios o actividades que permitan asignar un valor numérico al desempeño del estudiante. En la parte del instrumento, tenemos la parte de registro, en el cual vamos a tener un documento donde el docente va a anotar de forma organizada las observaciones hechas sobre los estudiantes. Puede ser una lista de cotejo o una tabla con criterios específicos. En la parte de la rúbrica, bueno, la rúbrica sabemos que es una guía de evaluación que contiene criterios
y niveles de desempeño claramente definidos, cual nos permite valorar con mayor objetividad trabajos, exposiciones o tareas que hagan los alumnos. Luego tenemos el portafolio. Ya sabemos que el portafolio es una colección organizada de trabajos y evidencias del aprendizaje del estudiante a lo largo del tiempo. Refleja su progreso y logros en distintas áreas. Obviamente el portafolio lo podemos revisar al final de cada parcial o al final de cada trimestre. Tenemos los trabajos prácticos, que son actividades que permiten al estudiante aplicar conocimientos en situaciones reales o simuladas. El resultado de estos trabajos sirve como evidencia del aprendizaje adquirido. Entonces, esas son las partes que vamos a seguir para poder llevar a cabo de forma exitosa esta planificación.